Hola, hola. Buenos días, amigos y amigas. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en Izquierdo Sin la Izquierda, el matinal más facho del mundo, por su canal Cap Rev Live, el canal secundario de Capitalismo Revolucionario. Hola, hola. Hola, Seba. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, soy Gaspar, el mismo del lunes. ¿Ya? Gaspar, ¿el liberal? Sí, ese mismo. El mismo, Gaspar el liberal. Ya, cuéntame. Lo que pasó fue que yo estaba en clase de historia, porque me tocaba hoy día en la mañana, y mi profesor sacó un tema que en realidad no sabría cómo lo respondió, porque yo casi siempre le respondo cosas al profe de historia como para dejarlo callado, ¿cachai? Porque es la pura wea. Pero en este caso él sacó el tema de Eduardo Miño, el tipo que se quemó frente a la moneda, y hablaba de la... O sea, y me pregunta para ti es cómo el capitalismo puede solucionar los temas cuando hay ciertos trabajos, ¿no es cierto?, que crean enfermedades en la población. Porque este tipo tenía un tema con los pizarreños, no sé qué enfermedad le había causado cáncer. ¿Y cómo el capitalismo puede solucionar esos temas de los trabajos? Bueno, el capitalismo ha solucionado ampliamente ese problema. O sea, la mayoría de las enfermedades laborales que existían hace 20 años ya no existen. Y eso ha sido producto de capitalización que permite, ¿no es cierto?, mejores herramientas, que permite eliminar principalmente accidentes, pero también enfermedades laborales. El hecho de que, por ejemplo, las personas que trabajan en contacto con polvo de sílice hoy en día puedan usar una mascarilla de filtro de polvo que les permite evitar la silicosis, que es una de las enfermedades laborales más terribles que existen. Eso es porque alguien ahorró, capitalizó y fabricó unas mascarillas que permitían eso. Vamos a decir, bueno, pero el empresario, el Estado lo tuvo que obligar a darle la mascarilla, la máscara antipolvo al trabajador. No, pero bueno, puede ser, pero también el trabajador podía habérsela comprado por sí mismo, vale 6 lucas. Y no vale 6 lucas gracias al socialismo. El trabajador puede ir a comprarse una máscara antipolvo que le salva de la silicosis, que es una de las enfermedades laborales más graves que existen y más terribles, y que afectaban hace 15 años a una cantidad increíble de personas. Es como una tuberculosis permanente y de muerte muy lenta, es una cuestión horrible, es de verdad una tortura. Y hasta hace 15 años había un montón de gente con silicosis, ¿para qué te digo hace 50? En el capitalismo, el mercado respondió con unas máscaras que hacen que la gente no tenga silicosis, no entre ni una sola partícula de silicio a sus pulmones. Y esas máscaras valen 6 lucas en una ferretería. Por lo tanto, claro, podría alguien decir, bueno, pero el Estado, ¿no es cierto?, a través de su capacidad reguladora obliga a los empresarios a comprar las máscaras. Sí, pero es que no es tan relevante, son 6 lucas. Tampoco es como que un minero no tenga 6 lucas para comprarse una máscara. Entonces yo veo que el capitalismo, ese es solo un ejemplo de muchos. Yo veo que el capitalismo es precisamente el que está resolviendo ese problema. ¿Ah? Si tú quieres ver cómo trabaja, cómo opera el socialismo respecto de las enfermedades laborales, deberías ver la película Chernobyl, ¿no? O sea, la serie Chernobyl de HBO. ¿Ah? Ahí se ve clarito cómo el gobierno socialista se preocupa caleta de que los trabajadores no estén expuestos a radiación. ¿Ah? ¿Aló? Sí, no, te entiendo, te estaba escuchando. Bueno, y otro tema que también se menciona hoy día y que, bueno, es un tema recurrente sobre todo en las clases de historia, por lo menos para la experiencia que yo tenía en el colegio, el tema de la matanza del Seguro Obrero y la matanza de Santa María. Son dos matanzas totalmente distintas por razones totalmente distintas. Pero por lo menos acá, mi profesor, bueno, que en realidad no le tengo mucho respeto como ni admiración, entonces puede que diga cualquier tipo de estupidez, pero por lo que él dice, es como un Estado, ¿no es cierto?, represor, junto a los empresarios mineros y bueno, lo otro en realidad no. Hay un libro, pero mira, el escritor neonazi Miguel Serrano tiene pocos libros serios. La mayoría de sus libros son fantasías gnósticas respecto de los dioses hindúes y Hitler. Pero tiene uno muy bueno sobre extraterrestres y Hitler con los dioses hindúes y las fantasías gnósticas. Pero tiene uno muy bueno que se llama La hipocresía de la tortura en Chile, donde él va relatando cómo Chile es un país donde siempre se torturó. Y a pesar de que él es nazi y no es pinochetista, termina diciendo, bueno, y el que acabó con esto, ¿quién hizo que dejaran de torturar gente en este país? Bueno, Pinochet. Y efectivamente ahí él toca, ¿no es cierto?, estos dos eventos, ¿no es cierto?, como eventos que ocurrían normal y naturalmente en la democracia chilena pre-pinochetiana, digamos.
y toca en mayor profundidad, le da más profundidad a la matanza del Seguro Obrero, obviamente por la intención ideológica que él tiene como neonazi, ¿no es cierto? Ahora, los países siempre se han conducido así. O sea, si nosotros miramos la historia de la humanidad en los últimos 12.000 años, que son la época que llevamos siendo sedentarios, rara vez nos vamos a encontrar con un Estado, con un aparato de poder que no se mande ese tipo de cagadas. Mira, fíjate que lo estaba viendo hace poco, me estaban dando en el Mundo, y cuando yo pongo la tele para que haga ruido mientras escribo, pero de repente paré de escribir, porque caché que están dando algo interesante. La masacre de Waco, Texas, 1993. El gobierno estadounidense, el FBI, se equivocó y mató calcinadas como a 70 personas de una secta religiosa que tenían armamento ilegal en Texas. ¿Eso significa que el Estado de Estados Unidos es un Estado sistemáticamente represivo, malvado, que se dedica a matar gente? No, pero efectivamente cuando la gente comete delitos, cuando la gente se mete monta una... O sea, cuando la gente desafía el poder del Estado, el poder desafía el marco normativo vigente, debe estar abierta esa persona a cualquier cosa que pase. Porque entraste en un territorio que, si bien no es guerra específicamente, es bastante cercano, roza, en términos conceptuales, con lo que es la guerra. O sea, ¿qué es lo que es la guerra? La guerra es que el Estado de Argentina le dice al Estado de Chile: usted ya no manda aquí, ahora mandamos nosotros, en Chile. Esa es una guerra. Entonces eso significa que Argentina manda a sus tropas a obligar al Estado de Chile a dejar de mandar en Chile para que el Estado argentino empiece a mandar en Chile. Eso es la guerra, lo dice muy bien Roberto el Bruce, el que independizó a Escocia. Cuando eran dos candidatos al reino de Escocia, él lo invita al otro a juntarse en una iglesia a conversar, porque estaban muy peleados. Entonces, si se juntaban en una iglesia, era como garantía de que ninguno iba a matar al otro, de que iba a haber violencia. Y se juntan y Roberto el Bruce le pega 4 puñaladas al otro bueno y lo mata. Y cuando sale de la iglesia empapado en sangre, le dicen: ¿qué has hecho? Y él dice: he traído la paz. Porque 2 reyes en una tierra es guerra, pero un rey en una tierra es paz. Y es verdad, efectivamente está definiendo la guerra y la paz. La guerra es 2 reyes en una tierra y la paz es un rey en una tierra. Luego, cuando tú desafías la autoridad, puedes tener razones legítimas, ¿no es cierto? Puedes tú estar diciendo: tengo razones legítimas para creer que esta autoridad no es válida y por lo tanto la desafío. Perfecto, pero tienes que asumir las consecuencias, porque estás entrando en el terreno, conceptualmente hablando, en el terreno de la guerra. Obviamente eso no va a significar que saquemos los tanques. Bueno, en Waco sacaron los tanques. Si ustedes estudian la masacre de Waco, mandaron los agentes a detener a esta gente, y esta gente recibió a los agentes con ametralladoras. Los agentes se mataron como 20 agentes, una cosa así. No sé cuántos agentes heridos. Entonces el gobierno norteamericano mandó los tanques y terminó matando calcinadas a los de la secta religiosa, los davidianos. Entonces, pero no significa necesariamente que van a salir los tanques, pero sí significa necesariamente que estás entrando en un conflicto que es de carácter hasta cierto punto bélico, y por lo tanto te pueden pasar esas cosas como las que le pasaron a los de 1938 del Seguro Obrero, que estaban haciendo un intento de golpe de Estado, y a lo que le pasó a los de Santa María de Iquique, que estaban en clara rebeldía con el Estado de Chile. Efectivamente, yo no estoy diciendo que esas cosas estén bien, estoy diciendo que eso es lo que pasa. Si tú vayas a desafiar al poder, tenés que estar convencido de que tenés la capacidad de ganarle. Creo yo, no es una cuestión histórica. No te puedo hacer un análisis moral del asunto, porque yo no estaba en Santa María de Iquique, ni en el Seguro Obrero, ni soy partidario ni de los que los mataron, ni de los muertos, en ninguno de los 2 casos. Pero sí te puedo decir que así funciona la historia, digamos. El que quiere estar en el poder tiene que mantenerse en el poder muchas veces por la fuerza, y eso es lo que Piñera ha perdido, por eso ha perdido poder. Sí, entiendo. Es como un profesor de historia que no te está enseñando cómo funciona la historia. Así sí funciona la historia. Bueno, no son excepciones. La mayoría de los profesores de historia, en realidad. No son excepciones, esas no son como hechos históricos puntuales, así como mira esto que pasó. No, eso es lo que ha pasado siempre. Eso es lo que lleva 12.000 años pasando. Y va a seguir pasando. Sí. Tú desafías el poder te va a sacar la mierda con las herramientas que tenga. Y el último tema que, bueno, yo creo que lo que estaba el otro día y hoy día
te podéis dar cuenta de que mi clase de historia finalmente un ataque a lo que puede llegar a ser la derecha en Chile o representan a la derecha como cualquier cosa y atacan eso. Entonces, lo último que te quería preguntar y ya para cortar es el tema de Colonia Dignidad con Jaime Guzmán, los nexos que tenían, ¿eran reales? Porque aquí salió el profesor hablando que Jaime Guzmán hacía clase ahí, bueno, y hartas cosas. Yo fui una vez, cuando era chico, estábamos viajando con mi papá por la zona donde está Colonia Dignidad, íbamos de viaje, me acuerdo, creo que de Santiago a Santa Juana, que es un pueblo en la 8ª región, donde mi papá tenía unos negocios, y paramos en Colonia Dignidad a almorzar. Servían comida muy rica y ahí probé el venado, qué rico el venado. Les recomiendo a todos comer venado, lo difícil es encontrar en Chile venado. El punto es que claro, probablemente después digan Izquierdo tenía nexos con Colonia Dignidad, porque comió ahí cuando tenía 8 años, 9 años, no sé, una cosa así. Colonia Dignidad era un lugar que estaba ahí en toda la región, era un espacio específico donde la gente iba a comer, donde la gente iba a hacer clases, donde recibían muchos niños huérfanos, etcétera, y nadie se imaginaba que el viejo Schaeffer se estaba culiando a los cabros chicos, que ni siquiera se los culiaba, eran como unas cosas como medias morbosas, ¿no es cierto? Como que los toqueteaba, los bañaba, los lavaba, ¿no es cierto? Y les limpiaba el pico, así. Una hueá asquerosa, pero no creo que ni siquiera era como sexo coital, digamos, penetración. No estoy seguro, no tengo antecedentes acabados del caso. Pero igual era una hueá bien asquerosa y degenerada que hacía el viejo Schaeffer, pero eso nadie se lo imaginaba, así todo el mundo hasta como el año 2000 más o menos. Que la mitad de la población chilena creía, por ejemplo, para el año 2000, voy a volver a sacarte a Miguel Serrano porque él escribió un panfleto, no era un libro, un panfleto, defendiendo a Paul Schaeffer, ¿no es cierto? Diciendo que a Paul Schaeffer lo vinculaban con las torturas de la época de Pinochet y lo acusaban de cosas de menores porque era nazi, entonces trataban de desprestigiarlo por nazi, digamos. Y que no lo habían podido desprestigiar por nazi porque a él le da lo mismo que le dijeran nazi, entonces empezaron con eso. Entonces, imagínate, la mitad de la población chilena creía que todo esto que estaban haciendo contra Paul Schaeffer era un invento. Y yo no sé si hay pruebas concluyentes todavía más allá de las testimoniales. El hecho es que la Colonia de Dignidad estaba ahí, yo vivía en la región y sabía que Colonia de Dignidad estaba ahí, que la gente iba, que los niños huérfanos iban para allá, funcionaba como hogar también de niños huérfanos, que ellos servían comida, que producían alimentos, que producían bienes de muy buena calidad, mermeladas, y la gente compraba, y todo el mundo estaba conectado de alguna manera en Colonia de Dignidad, con Colonia de Dignidad en la cercanía geográfica. No porque uno estuviera de acuerdo con que fueran abusadores de niños, po. Nadie sabía. Y muchos pensaban, hasta avanzado en la investigación, pensaban que era un tongo de la izquierda. Que no es difícil de pensar después del tongo que se mandó Girardi con Alamán. No sé si se recuerdan de ese, cuando le pasó un par de zapatillas de marca a una niña de la calle para que dijera que Alamán se la violaba y que a una amiga de ella le habían cortado un pezón y un montón de otras cosas horripilantes, que al final después la misma mina dijo, no, esto yo lo dije porque el senador Girardi me pagó con unas zapatillas de marca para que lo dijera. Entonces, yo creo que no es difícil imaginar que la izquierda invente una cosa así. Ahora, hoy en día parece ser un hecho jurídico, al menos no tenemos más información, pero parece estar probado que Paul Schaeffer era un degenerado mierda. Era un degenerado mierda, entonces, ¿y qué tiene? La comunidad de Colonia de Dignidad era un lugar donde la gente, que era, no sé si todavía existe en ese sentido, pero cuando yo vivía en la 8ª región, era un punto neurálgico de comercio, de producción, de educación y de caridad y solidaridad. Eso es lo que te puedo decir. Y obviamente me imagino a Jaime Guzmán yendo a dar alguna clase o yendo a conocer a Schaeffer porque era un personaje importante. Ya sé. Pero no me imagino a Jaime Guzmán violándose niños con Paul Schaeffer, que es lo que se imagina al tiro una persona cuando le dicen eso. Sí, lo demás. O sea, es que igual yo creo que, bueno, tú puedes entender que como yo nací en 2003, entonces como que ese ámbito no lo conozco mucho porque tampoco es algo que se aborde tan abiertamente. En realidad no es como que en los libros de historia aparezca Colonia de Dignidad, sino que se menciona y bueno, en este caso lo mencionan casi como si fueran las estándares de la luz, ¿cachai? Pero
No, mira, te voy a contar un poco lo que era Colonia Dignidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho, este caballero nazi, Paul Schaeffer, se lleva a un montón de gente a vivir al sur de Chile para montarse una colonia, una secta, efectivamente, protestante, cristiana, donde ellos vivían, ellos eran folkich, muy folkich. ¿Cachai lo que es el folkich? Lo expliqué en el video sobre el ecologismo, los mapuches y los nazis, que está en mi canal principal. Yeah. El folkich es una ideología primitivista, centrada en la tierra, centrada en las tradiciones, no sé qué le gusta. Entonces ellos buscan una tierra que tenga más o menos las características de la tierra alemana. Terminan comprando un terreno en la 8ª región de Chile, montan unas casas alemanas típicas y se ponen a vivir en una estructura agraria, bien campesina, donde ellos además están estructurados religiosamente de acuerdo a esta idea de cristiana protestante que tenían, ¿no es cierto?, muy cercana a todo lo que son los cuáqueros, los Amish en los Estados Unidos. Era una cosa como esa. Y ellos además eran racistas porque eran nazis y por lo tanto tenían un pabellón aparte donde tenían chilenos, que eran huérfanos que recibían niños que no tenían casa, niños sin hogar del sector, de la región, que los recibían para que fueran a vivir para allá gratis, no le cobraban al Estado subsidio ni nada, y era como parte de su apostolado, digamos, de su idea religiosa. Ellos eran nazis y estaban ahí, y todo el mundo entendía que era lo más normal del mundo que hubiera un grupo de nazis cristianos en el sur de Chile, teniendo una comunidad de muy pocas personas en un espacio de unas cuantas hectáreas. Llega el momento llega Pinochet al poder, 1973, pronunciamiento militar, y hay que ver, no existían centros de detención para los subversivos, y había muchos subversivos en Chile, entonces algunos los mandan para allá. Y Schaeffer se encarga, ¿no es cierto?, de sacarles información, etcétera. Ahí está la película de esta mina que me cae mal, la Emma Watson. Tiene una cara, weón, de que si fuera tu polola te estaría paqueando todo el día. ¿Por qué no me has llamado? ¿A qué hora llegaste? Es horrible la Emma Watson. O sea, no es fea, es linda, pero tiene ese rostro de weona paca que me carga. Que la pueden ver, está la película de Emma Watson de lo que pasó más o menos en el 73 en Colonia Dignidad. El asunto es que durante todo ese periodo, Colonia Dignidad pasó piola porque tenían la buena onda con Pinochet y con Guzmán, etcétera. Y llegados los años 90, empezaron a salir unos testimonios de unos niños que se habían escapado de Colonia Dignidad, unos niños huérfanos chilenos que se habían escapado de Colonia Dignidad, que decían que Schaeffer, ¿no es cierto?, hacía toda clase de weas degeneradas con ellos. Creo que no hay ningún testimonio que hable de violación, es decir, de coito, digamos, de penetración, pero sí todas decían que él, no sé, porque él los bañaba, de hecho les hacía tortura, los bañaba con abuelada, los golpeaba con correas, y que también, ¿no es cierto?, mantenía a todo el resto de la secta, a los alemanes que vivían ahí, drogados, y él coordinaba los matrimonios y establecía los métodos, se establecía la reproducción, establecía todo. O sea, él tenía un control como una secta, pues. Y entonces estos niños chilenos que empiezan a escapar, salen arrancando de estos centros, cuentan toda esta historia, se empieza a investigar con la dignidad, se empieza a allanar, se empieza a investigar, los jueces, fiscales, todo lo que conocemos, y Paul Schaeffer se mete a un túnel que tenía y se arranca en una avioneta y se esconde en Argentina, que después lo pillaron varios años después. Y eso es lo que pasó con Colonia Dignidad. Ahora, antes de que supiéramos que el weón era un degenerado, todo el mundo se llevaba bien con Colonia Dignidad, nadie tenía un problema con los nazis de ahí, eran unos nazis buena onda que no venían a imponer el nazismo ni nada, sino que tenían su comunidad y vendían productos y eso. ¿Aló? Sí. Así como pero, historia breve de Colonia Dignidad. No eran unos nazis pesados con metralletas que anduvieran matando mestizos, eran unos buenos que vendían mermelada y tenían un restaurante muy rico. Una consulta, ellos cuando llegan o sea, cuando crean la Colonia Dignidad, ¿fue bajo Pedro Aguirre Cerda o...? Fue durante el periodo de los gobiernos radicales. Ok. De hecho, ahí está metida la mano de Allende, porque Allende cuando estuvo de ministro un par de veces en los gobiernos radicales, él era muy filo nazi, le gustaba mucho el nazismo, y él les ofreció hasta unas islas en el sur, vénganse para acá, no se preocupen, les ofreció regalarle islas completas de los archipiélagos que están ahí por el fiordo Aysén, etcétera, para que se vayan a vivir los nazis. Obviamente muchos prefirieron Argentina por diversas
situaciones, pero Allende está documentado que les ofrecía, pero que estaba desesperado porque los nazis se vinieran a vivir a Chile. No sé si Allende precisamente propiamente tal fue el que puso a Colonia de Dignidad, pero sí él era muy amante del nazismo y le ofrecía a los nazis el oro y el moro para que se vinieran a Chile. Le encantaban los nazis a Allende. Bueno, cosa que no hacía solamente Allende, digamos, a Estados Unidos les perdonó todos los crímenes de guerra a varios nazis para que trabajen en la NASA y para que formen en la CIA, para que creen la CIA. La CIA está creada en base a la Gestapo, con ex agentes de la Gestapo que le dan forma. Y los rusos también, perdonando criminales nazis como locos para obtener científicos de cohetes, etcétera. Los nazis igual eran gente como muy productiva e inteligente, eran alemanes bastante efectivos y eficientes, así que todo el mundo los quería trabajando para ellos, así que finalmente salieron varios perdonados. Israel era el único país desesperado por meter los presos. De hecho, el escándalo cuando sacan de Argentina a Schneider es que el gobierno argentino intenta impedirlo. Eran preciados los nazis, no por su ideología era condenada, pero los sujetos eran preciados por los distintos gobiernos porque les servían. Ya está. Eso es, muchas gracias. Ya, pues un abrazo. Chau, chau. Les recuerdo que vean Izquierdo sin la izquierda todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del día aquí en CapRev Live, que como pueden ver abajo, ¿no es cierto?, es la señal secundaria de Capitalismo Revolucionario. Capitalismo Revolucionario es la señal primaria, CapRev Live es la señal secundaria y CapRev 3 es la señal terciaria, si se quiere.